Buenos días, buenas tardes para todas mis amigas. Am, Hoy vamos a estudiar un poco de como dos oraciones de un señor que no está muy bien conocido. Se llama Esdras. Esdras. Y vamos a estar en Esdras, los capítulos 9 y 10. Esdras 9 y 10. El versículo que yo he escogido para hoy se encuentra en Salmo 38:18. Salmo 38:18. El versículo dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 38:18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Este estudio que vamos a ver tiene mucho que ver con el pecado de Israel y el hombre quien los ayudó a volver a Dios. Um, Esdras era un escriba bien dedicado a Dios. Era fiel en estudiar, enseñar y observar la ley de Dios. Se llama Esdras, no es muy bien conocido. Era hombre muy educado, muy dedicado y muy comprometido a la palabra de Dios. Él trabajó con Israel exigiendo el regreso de ellos a Dios y el regreso a las prácticas de Dios. Y antes de salir y ir para Jerusalén, él pasó años enseñando los israelitas en Babilonia, los que se habían apartado de Dios. Es difícil entender el tiempo, los tiempos de la historia. Esdras era descendiente de Zadok, un sacerdote también, y los dos eran escribas. Un escriba era estudiante de la ley y ellos interpretaron la ley. Ellos eran como los abogados de hoy. Él era un hombre humilde y un hombre que oraba, y su gran deseo en toda su vida era guiar a la nación de Israel a arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Él fue escogido por Dios para hacer esto. Pero más que todo, Israel tenía que darse cuenta de sus pecados y ellos tenían que volver a Dios como de su propia voluntad. Y Esdras era el líder designado por Dios para guiarlos. Él era humilde, él tenía la confianza del pueblo, él lamentaba sobre los pecados de Israel y él sabía orar. Su pasión era conocer la palabra de Dios y adorarle a Dios y vivir como Dios quería o quiere que vivamos nosotros. Esdras tenía mucho, mucho trabajo para restablecer la nación al punto de tener perdón y regresar a vivir para Dios. Y es interesante porque hemos hablado de esto antes. Dicen y sabían de leer su palabra, de estudiar su vida. Él era uno de esos hombres que empezó fiel, siguió fiel y terminó fiel de todo. Y como hemos aprendido, no hay muchas personas en la Biblia que durante toda la vida nunca se apartó del Señor, pero Esdras era uno de esos hombres. Un poquito de la historia para hacernos entender un poquito mejor dónde estaba Esdras. El rey Nabucodonosor conquistó a Israel y los llevó todos a cautiverio por 70 años. Y ese fue un castigo de Dios por los pecados. Durante los 70 años en Babilonia, ellos, los israelitas, se adaptaron a la vida, se adaptaron a todas las costumbres, se adaptaron a la religión de Babilonia y ellos se apartaron de Dios. Este fue con más o menos ellos estaban en esclavitud. Ellos vivieron 70 años. Y podemos recordar de Daniel que en Daniel 9, esa fue su oración muy larga, que su oración pidió perdón por la desobediencia de Israel. Y Daniel estaba tan preocupado que el pueblo nunca iba a regresar a Dios. Y Daniel pidió misericordia de Dios y una mano de perdonarlos por sus cantidades de pecados. Los 70 años de cautividad eran castigo de Dios por sus pecados.
Pero terminando los 70 años en Israel, um, ellos todavía están en Babilonia, estaban bien encalcados a la vida babilónica. Los hombres se habían casado con las mujeres paganas, estaban adorando a los dioses falsos, en especial el dios Baal. Y un tema de primordial importancia para Esdras era los matrimonios con las mujeres paganas, que esos matrimonios iban a dañar la descendencia de David. El linaje santo de David había sido manchado por los paganos. Ellos se casaron, obvio que nacieron hijos y esos hijos no eran de la línea de David. Esdras no solamente enseñó la palabra de Dios, pero también la vivió también. Sin cansar, él enseñó a la nación de Israel cómo ellos deben estar viviendo para agradar a Dios y para cumplir el pacto y la ley. Y les enseñó la importancia de dejar los ídolos y volver a Jehová. Él lamentaba el pecado de ellos, tal como Daniel y tal como todos los profetas. Todo esto, eso se estaba enseñando a los judíos. Se quedaron en Babilonia después de los 70 años. Y vamos a ver um, que después de los 70 años de esclavitud, de captividad, uh, ellos, ellos se quedaron, la mayoría se quedaron. Había un grupo, al terminar los 70 años, un grupo muy pequeño, salió de Babilonia para ir a Jerusalén. Era el remanente. Dios siempre dejó un remanente. Un remanente era los judíos que estaban todavía siguiendo al Señor con todos sus corazones. Entonces, un grupo, después de 70 años, ellos se fueron libres para ir, para salir. Y este grupo pequeño, salió para ir a Jerusalén. El remanente, ellos eran los que servían a Dios. No, ese no era el grupo de Esdras. Esdras se quedó en Babilonia para enseñar a los que no salieron. Ellos iban, este grupo pequeño que fue a Jerusalén, iba para reconstruir el templo y muros de Jerusalén. Al resto de los judíos, los millones que se quedaron en Babilonia, algunos se fueron a otros países, pero la mayoría de ellos se quedó en Babilonia. Ellos estaban viviendo en rebelión a Dios. Se casaron con incrédulos, adoraron dioses falsos. Ellos se habían olvidado por completo de Dios. Entonces, por los siguientes 60 años, Esdras se quedaba allá y estaba predicando en Babilonia, predicando y enseñando. Él vio la necesidad de trabajar con todos esos judíos que se habían olvidado de Dios. Y un día él había querido siempre volver a Jerusalén y ahora vemos el fruto de Esdras porque bajo las enseñanzas de Esdras por 60 años, una buena cantidad de judíos habían rededicado sus vidas a Dios. Y Esdras quería volver a Jerusalén con ellos. Y también para ver la conducta espiritual de ellos después de los 70 años, los 60 años. Ahora ya tenemos 70 años de esclavitud. Después terminó esta época. Unos se quedaron, un grupo pequeñito volvió a Jerusalén. Unos se fueron a otros países, pero la mayoría de la gente estaban todo metido en la cultura de Babilonia. Ellos se quedaron allá, adorando sus dioses falsos. Y ahora corremos 60 años después de este primer grupo había llegado y después de terminar los 70 años. En esos 7 y 8, él está alistando para el viaje. Él está queriendo ver o salir con este grupo
al ir a este grupo, él había estado predicando y trabajando y enseñando la ley. Y él quería salir con este grupo dedicado a Dios para Jerusalén. En Esdras 7 y 8, ellos están alistando para el viaje y han pasado muchos años. Y yo estoy segura que Esdras estaba pensando, ¿cómo vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en Jerusalén? Porque los que salieron hace 60 años eran los fieles, un remanente, pero era un poco, unas personas nomás, muy pocas que habían em, permanecido fiel al Señor. Y hay ahora otro rey, Artajerjes, y se consideraba que él era un buen rey, y él dio su apoyo a Esdras para ir con este grupo grande a Jerusalén. Esdras y los seguidores de Jehová estaban ansiosos porque se habían rededicado un buen grupo de personas, dice entre 6 y 7 mil personas, se habían rededicado sus vidas al Señor y ellos con Esdras estaban listos a volver a Jerusalén. Entonces también es interesante para mí a ver que Esdras era la respuesta de la oración de Daniel hace muchos años atrás. Daniel había orado y rogaba al Señor, Señor, que ellos no se aparten de ti. Bueno, el rey Artajerjes quiso ayudar en el regreso de Esdras a Jerusalén y los otros. Él era el líder y también el rey dio autorización a ellos para investigar el estado religioso de los judíos. Puede ser que ellos habían escuchado como rumores de que ese grupo en Jerusalén seguro que había crecido muchísimo, pero puede ser que ellos habían escuchado que no estaban siguiendo al Señor. Pero el rey Artajerjes estaba bueno, su idea era que cada persona de cualquier raza debe poder adorar el Dios de su religión. Bueno, en Esdras 7, 6 a 7, lo voy a leer. Esdras 7, los versículos 6 a 7. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Dios le había llamado a Esdras a ir a Jerusalén para guiar la nación al regreso a Jehová. En Esdras 7 días, voy a estar saltando versículos. En Esdras 7 días dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Su trabajo, como dice la palabra de Dios, de un escriba, era enseñar en Israel los estatutos y los decretos de Dios. Su corazón de Esdras estaba bien preparado por Dios y la mano de Dios estaba encima de él. Y el rey mandó muchos regalos para el templo. Y para todo esto, Esdras da gracias a Dios. Él siempre buscó la ayuda de Dios por medio de orar. Y una pequeña oración en Esdras 7, 27 al 28, él estaba dando gracias al Señor, bendiciendo a Dios. Esdras 7, 27 al 28, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Dios le había guiado y le había dado un trabajo, y el rey Artajerjes mandó con Esdras todo lo necesario, dinero, regalo, instrucciones, y una cosa que Esdras sabía, él sabía que solo Dios pudo arreglar todo por el tiempo en Jerusalén para cumplir con la voluntad de Dios.
Y ahora, un poco de la oración. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Hemos estudiado, eso sabía, que Dios todo tocó el corazón del rey. ¿Por qué? ¿Dónde está el rey, el corazón del rey? Dice que el corazón del rey está en las manos de Dios y él puede moverlo tal como quiere. Él sabía que el rey quiso mejorar el templo con regalos y dinero, y esto fue Dios tocando el corazón del rey. Esdras siempre daba gracias a Dios. Y en el versículo 28 de su oración, Esdras dio alabanza a Dios por el amor, la bondad y la misericordia de Dios delante del rey y sus consejeros. Y no sabemos exactamente cómo fue el corazón de Artajerjes. Dice que él era un buen rey, pero parece que ser que él también adoró unos dioses falsos. Pero él estaba apoyando a Esdras en su trabajo. Y que él estaba, y que Esdras, la oración dice que estaba fortalecido por Dios, no necesariamente por el rey, pero por Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Esdras estaba muy agradecido y animado por la ayuda de Dios y la bendición de su mano. Bueno, y ahora no se olvide, el primer grupo salió 60 años después, 60 años después de que Esdras y su grupo salieron. Esdras se quedó para enseñar a los judíos que habían apartado de Dios. Él enseñó por 60 años y Dios puso su mano de bendición sobre su trabajo. Nos dice que más o menos 6,000 o 7,000 personas fieles a Dios regresaron a Jerusalén con Esdras. No se olviden que ellos llegaron 60 años después de la salida del primer grupo. ¿Qué iban a encontrar? Seguro que yo le dije, puede ser que habían escuchado algunas cosas de la caída de las personas en Jerusalén, pero él no sabía. Pero esos grupos de 6 o 7,000 personas eran los que se habían dedicado sus vidas. Ellos querían volver a Jerusalén, donde estaba el templo, donde ellos podrían adorar a Dios. Esdras pidió la protección de Dios. El viaje era largo y difícil con tantas personas porque había hombres, mujeres y niños también. Y había muchos ladrones en el camino, diciendo que ellos llevaban tantos regalos del rey. Ellos eran un grupo que los ladrones van a querer robar. Pero esos ladrones siempre sabían de los viajeros. No sabemos cómo, pero lo sabían. Y él oró. En Esdras 8:31 al 32 dice, y este fue cuando ellos estaban antes de llegar a Jerusalén. Esdras 8:31 al 32. Y partimos el río Ahava el 12 mes del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Él está diciendo que viajamos y ese fue como 4 meses del viaje. El viaje era largo y él está dando gracias al Señor que Dios los había protegido durante todo este tiempo. Y llegamos, 32, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Dios les dejó llegar a Jerusalén. Ahora, 4 meses después, el viaje de Babilonia a Jerusalén era más o menos un viaje largo para mí, 4 días. Ellos estaban caminando. No había carros, ni taxistas, ni aviones, ni nada. Y ellos ofrecieron sacrificios a Jehová. Los sacrificios eran para pedir perdón por los pecados y para mostrar dedicación a Dios. Por fin, el hombre mandado por Dios había llegado para tratar con el pecado de Israel. Bueno, en Esdras 9 empezamos a ver los problemas que existen allí en Jerusalén. No se olvide que hace 60 años atrás llegó un grupo muy pequeño, pero un grupo totalmente fiel al Señor, dedicados al Señor. Bueno,
Pero vamos a ver Esdras 9, 1 al 2. Muy interesante. Acabamos de estas cosas, o sea que acaban de llegar a Jerusalén y tengo entendido que no pasó ni un día, seguro, ni 2 días. Ellos descansaron 4 días, pero después de esto, dice Esdras 9, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y morreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, de las tierras, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Uy, Esdras ya llegó a Jerusalén y él encontró una situación grave. No lo esperaba. Yo estoy segura que Esdras no esperaba esto. Él estaba pensando que el grupo que salió, que llegó aquí a Jerusalén, era gente que amaba mucho al Señor. ¿Cómo pasó esto? La gente, los sacerdotes, los levíticos, príncipes y los que gobernaron se habían casado con sus vecinos paganos. Y este fue prohibido por Dios. Dios le había dicho que no se puede casarse con extranjeros paganos. Los 70 años de cautividad en Babilonia y también en Egipto era un castigo de Dios por causa de casarse con paganos y que porque ellos adoptaron sus dioses falsos. Y otra vez, ellos están repitiendo sus mismos pecados. Interesante. Esdras 9:3 dice, cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Uy, para mí eso era muy doloroso. Rasgué mi vestido y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Ouch. Eso estaba triste con la condición de Israel y creo que estaba bastante asustado. Estaba de luto y lo expresó porque rasgó su vestido de su manto y arrancó pelo de su cabeza y de su barba. Eso es algo interesante para mí. Y él se sentó totalmente angustiado. Él no había esperado tanta rebelión. Él no había esperado que todos los líderes, los sacerdotes, los que gobernaron, los líderes se habían olvidado de Dios. Esdras 9:4 dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios en Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, Esdras buscaba toda la gente de Israel que estaba siguiendo fiel a Dios. Bueno, los 7,000, 6,000 que llegó con él, que llegaron con él, ellos sí estaban fiel al Señor. Pero yo creo que Esdras tenía un poquito de temor que la mano de Dios iba a caer otra vez sobre Israel y que el castigo iba a ser más duro aún. Esdras y los fieles a Jehová oraron a Dios. Esdras 9:5 dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Bueno, seguro que se dio cuenta que esa no es la hora de luto ni de lamentar sobre los pecados de Israel. Siempre en Israel la hora del sacrificio ocurrió a las 3 de la tarde. Está en Ezequiel 12:6. Ese era parte de la ley. Este era el tiempo cada día que los israelitas oraron y confesaron los pecados. Interesante. Y Esdras oró.
Y parece ser que había mucha gente con él, o un buen grupo de los que rededicaron sus vidas al Señor, y un poquito de remanente de Israel. Pero él se postró de rodillas y extendió sus manos arriba hacia Dios. Parece ser que era como él estaba orando. Él solamente oraba, nadie más oraba. Él estaba muy afligido. Y la oración empieza en Esdras 9:6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Él está diciendo que tiene confusión, está bien confundido, está avergonzado ante Dios. Él había visto los pecados de Israel. Él había visto su desobediencia, su adoración de dioses falsos, sus matrimonios con naciones pagados. Y estaba destrozado del corazón de todo esto. Los pecados e iniquidades de Israel habían crecido y multiplicado, y todo había llegado a Dios en el cielo. Bueno, claro, Dios ve todo. Él sintió dolor profundo observando otra vez los pecados de ellos. Y otra vez, yo vuelvo a repetir, Esdras no esperaba esto cuando él llegó a Jerusalén. Yo creo que él más esperaba bastante gente dedicada al Señor, adorando al Señor, y no era así. Y eso dice en el versículo 6, nuestras iniquidades. Ellos no había pecado con ellos, pero él sabía que todos los hebreos estaban unidos por el pacto con Jehová desde hace años, años atrás. Y la vergüenza de Esdras era, es interesante, año tras año, siglo tras siglo, él y otros, los profetas y los líderes, habían orado tanto por Israel y habían pedido el perdón por los pecados. Daniel, Jeremías y Nehemías, que le dio vergüenza a él, a Esdras, de otra vez, estar pidiendo perdón por ellos. Esdras no esperaba tantos pecados al llegar a Jerusalén. Eso es cierto. Al llegar, él vio lo que estaba pasando y fue algo terrible. El remanente era los que se quedaron o los que se fueron a Jerusalén hace años atrás. Eran muy, muy, muy pocas personas. Esdras 9:7. Desde los días de nuestros, él todavía está orando. Desde los días, y él está, con esta oración, tenemos que pensar que él está revisando la ley. Él está revisando el castigo de Dios. Él está revisando la misericordia de Dios. Él está orando un poco de la historia de Israel. En Esdras 9:7, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Él está recordando los tantos años de pecado de Israel y por la desobediencia. La nación había sido entregada a los enemigos. Ellos habían vivido en esclavitud. ¿Cuántos años en Egipto? 70 años en Babilonia. Pero la misericordia de Dios es que hay siempre, siempre, siempre Dios dejaba un remanente de judíos fieles a Jehová. Dios permitió la salida de Babilonia y el regreso a Jerusalén. Y él habla del castigo de Dios por los pecados, vivir en cautiverio, vivir en robo, entregados a sus enemigos año tras año, siglo tras siglo. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Nunca aprendieron. Esdras 9:8 dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Él está haciendo, él está diciendo, Dios es tan misericordioso porque nos ha dejado
salir, nos ha dejado un remanente libre y Él nos ha dejado volver a Jerusalén, un lugar seguro. Ellos habían ido al ver el templo y se dio cuenta que todavía hay un remanente, había un remanente que todavía existía, pero eran muy, muy, muy pocas personas. Y este era la misericordia de Dios que permite que hay un lugar en un santuario para dar alabanzas a Dios. Era un privilegio poder volver a Jerusalén. Era un privilegio volver a reunirse en el templo. Un privilegio para adorar a Dios. Y ahora, pero ahora es algo muy peligroso después de ver tanto amor y después de ver tanta misericordia de Dios, de saber la cantidad de pecado otra vez y ver la desobediencia de ellos. De este grupo que había llegado hace 60 años, unos pocos seguían fiel, pero muy, muy, muy pocas. Ellos estaban libres de esclavitud de Egipto, libres de la esclavitud de Babilonia, y volvieron a la vida pecaminosa. No aprendieron del pasado y no aprendieron del castigo de Dios. ¿Cuántas veces ellos habían eh, pecado? ¿Cuántas veces que Dios les había perdonado? ¿Cuántas veces Dios les había castigado? Esdras 9:9 dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Eso dice, somos siervos y Dios nunca nos dejaba, nunca dejaba la nación de Israel. Y Dios muestra su misericordia delante de los reyes de Persia. Y él habla un poco del rey Artajerjes y su apoyo a ellas cuando regresó a Jerusalén. Y el rey estaba ayudando, proveer. Y Dios los dio su protección en el viaje. Y él oraba a Dios recordando la misericordia de Dios. En el versículo 10, Esdras 9, el versículo 10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. ¿Y ahora qué? Hemos dejado tus mandamientos. Yo creo que Esdras esperaba más castigo de Dios. Y es seguro que él estaba dándose cuenta que un avivamiento o un regreso a Dios entre este pueblo iba a ser muy, muy, muy lento y muy difícil de su parte, porque era su trabajo enseñar la ley a cada israelita y enseñar cómo ellos deben estar viviendo. Y ellos estaban tan lejos de ellos, de esto, en su pecado. No iba a ser trabajo fácil. Esdras no ofrece y tampoco no ofrece excusas a Dios por el pecado. Él confesó el pecado. Esdras 9:11 dice, que, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Es interesante que los profetas hace años atrás, habían dicho, Dios nos va a guiar a la tierra prometida. Ay, vamos a llegar a la tierra prometida. Pero los profetas también habían advertido a Israel que la tierra que los judíos iban a entrar fue totalmente contaminado por el pecado. De un lado al otro, esos países eran corruptos, para que los israelitas querían ser amables con esos países paganos y puede ser lo que ellos hicieron. Ellos decidieron casarse con ellos. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, todos los que viven allí eran paganos, con abominaciones extremo, con su inmundicia. Y los israelitas no querían causar problemas, entonces se casaron con sus hijos y hijas
y formaron amistades en vez de pelear con ellos y formar enemigos. Pero desobedecieron a Dios totalmente. Dios les había prohibido. Y para nosotros hoy día, Dios nos prohíbe, también nos exhorta. Pueden vivir en el mundo, pero no ser parte de sus inmundicias, de sus abominaciones. Cuidado con esto. Esdras 9:12. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Eso se está admitiendo las instrucciones, está diciendo, esta es la ley de Dios, las instrucciones y mandatos de Dios de no dejar sus hijas casarse con hijos incrédulos y no dejar sus hijos casarse con hijas paganas. Y si Israel se casa con esos países, ellos no iban a llegar a ser prósperos. Y la línea de David será comprometido con los hijos de los paganos. Y el linaje santo será mezclado con incrédulos. Eso fue prohibido por Dios. Ellos tenían que casarse con los de su propia raza, de los israelitas. Esa fue la ley de Dios. Esdras 9:13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Sigue la nación de Israel pecando y pecando y pecando, pero Dios no se acabó con ellos. Otra vez, Él mostró su amor y misericordia a pesar de ver el pecado. Y Esdras admite que el castigo de Dios era mucho más suave de lo que ellos merecían. Ellos merecían un castigo mucho más duro. Y Dios permitió el regreso de muchos a Jerusalén. Y Dios en su gran misericordia siempre dejaba un remanente de judíos fieles. En Esdras 9:14, él está preguntando a Dios, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Ahora Esdras pide una vez más para la misericordia de Dios. Él sabía que una vez más Israel desobedeció los mandamientos de Dios. Ellos se casaron con paganos, con gente que cometen abominaciones. Y ellos están pensando que ciertamente Dios los va a destruir ahora. Y él estaba pensando, ¿será un remanente que va a existir? En el versículo 15. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Eso es como los otros profetas, está pidiendo por la nación de Israel otra vez. Y me llama la atención que los profetas y los líderes de Israel, los que estaban siguiendo a Dios, estaban tan preocupados y tristes por los pecados del pueblo. Y ellos lloraron y rogaron. Pero la nación de Israel, ellos siguieron viviendo en pecado, año tras año, sin arrepentirse y sin darse cuenta de sus vidas pecaminosas, como que el pecado no nos importa. ¿Qué importa? No tenemos que pedir perdón. Andando en el mundo, viviendo, siendo parte del mundo. Eso es estar clamando a Dios. Oh Dios, eres un Dios justo. ¿Qué clase de esperanza podemos tener? Él está diciendo, Señor, no merecemos nada de tu mano. No merecemos tu misericordia. Él dice que aquí estamos frente a tu presencia y es imposible estar en tu presencia, a causa de las vidas pecaminosas.
porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y él terminó su oración. Esta fue una oración del corazón de Esdras. Fue una oración lamentando, llorando um, a su Dios. Ahora los resultados. ¿Cómo Dios contestó la oración? Y podemos ver que yo no creo que ellas había estado mucho tiempo ahora cuando oraba esta oración, porque ellos llegaron y acababan de llegar y los príncipes le vinieron diciendo que el pueblo otra vez está viviendo en pecado. Todos los dirigentes, los sacerdotes, los príncipes, etcétera, etcétera, están pecando. Y también sabemos que él estaba, durante toda esta oración, él estaba orando en voz alta. Y yo creo que debe ser voz muy alta. Y sí, había otros allá, pero vamos a ver el capítulo 10, el versículo 1. Es muy interesante. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esdras empezó orando a solas. Bueno, él entre él y su Dios. Y él empezó explicando la ley de Dios. Él empezó explicando el pecado de Israel. Y, pero mientras él estaba orando, llorando, confesando, lamentando, un grupo muy grande de gente se le acercó y ellos estaban llorando con él. Ellos escucharon la oración. Ellos vieron la tristeza y dolor que Esdras mostraba para ellos y la condición de sus vidas. Dicen que lloraron amargamente. Es interesante que ellos estaban llorando porque Dios tocó los corazones de esos gente que estaban viviendo en pecado. Muy interesante. Ellos vio, ellos vieron el pecado en sus propias vidas. La gente escuchaba. La gente escuchaba la ley. La gente escuchaba lo que dice Dios. Era la palabra de Dios. Esdras había estudiado profundamente la palabra de Dios. Tenía libros de la Biblia memorizado. Mucho de eso era de la ley. Esas palabras afectaron ellos. Ellos vieron sus pecados y sus vidas. Y el resumen, yo no lo voy a leer, en capítulo 10, sigue los 2 hasta 5. Ellos se dieron cuenta que vivían en desobediencia a Dios, pero que había esperanza. Y ellos mismos decidieron arrepentirse de sus pecados. Y ellos decidieron entre ellos y dijeron que vamos a divorciar a las mujeres paganas y vamos a mandarlos ellas y los niños a sus países respectivos. Y ellos decidieron obedecerle a Dios y obedecer las instrucciones de Esdras. Ellos pidieron perdón por sus pecados, se dieron cuenta de su rebelión y se arrepintieron. Esto es muy interesante para mí, que de lo que yo entiendo, Esdras ni había empezado a predicar ni enseñar la ley. Solo él oraba a Dios y Dios así contestó su oración. Vamos a leer Esdras 10 al 12. Es interesante. Esdras 10 al 12. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Dios. Dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras, de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en voz alta, así se haga conforme a tu palabra. Muy interesante. Dios obró en los corazones de Israel.
Y vuelvo a decir, yo creo, ni había empezado Esdras a enseñarlos la ley, a predicar a ellos. Dicen que ellos temblaron más tarde. Dicen que ellos temblaron con el motivo del asunto. Ellos esperaban otro castigo de Dios y ellos decidieron que tenemos que arrepentirnos y cambiar los prácticos. Dios hizo un milagro entre los judíos. Ellos arrepintieron de sus pecados, mandaron las mujeres paganas a sus propios países y decidieron seguir fielmente a Dios. Este fue una obra de Dios que usó un solo hombre, Esdras, para irse y predicar. Su oración era un ejemplo de una buena oración. Él oró y rogó a Dios. Era de su corazón. Era no solamente, ay Dios, haga algo, no. Este fue del corazón de Esdras. Él sabía muy bien la historia del pasado y él rogaba por la preservación y la protección de Israel. También él pidió la ayuda de Dios, pero más que todo, él derramó su corazón llorando. Y lo que debe llamarnos la atención, que la palabra de Dios era lo que puso en los corazones de los israelitas para arrepentirse de sus pecados y reconocer que Dios es justo y Dios es misericordioso. Este fue los resultados del ministerio de Esdras, un hombre que siguió fiel desde principio y siguió fiel hasta la muerte. Bueno, hay muchas lecciones que podemos aprender de esto. Y este estudio, como les dije al empezar, está acerca de los pecados de la nación de Israel. Y nos toca hablar de nuestros pecados también. La primera lección, hay que confesar los pecados. Hay que confesar los pecados. Ese es nuestro versículo de memoria. Hay que confesar los pecados. No solamente por la nación de Israel, pero nuestra parte. Salmo 38:18 es nuestro versículo de memoria. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Eso es lo que llegó con la nación de Israel. Ellos confesaron, contristezaron por su pecado y arrepintieron. Y ese estudio, como le dijo, está acerca de los pecados de Israel. Año tras año, ellos desobedecieron a Dios y no hicieron nada para arreglar todo con Dios. Es decir, no pidieron perdón. Y esta fue la historia de ellos. Y debemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra historia con Dios? ¿Estamos confesando y pidiendo perdón de Dios? Israel pasaba 70 años en captividad y 60 años después, cuando llegó Esdras, olvidaron de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pidió perdón de Dios por los pecados? Ellos tenían, y es interesante, ellos tenían un tiempo, em, según la ley, a las 3 de la tarde cada día, que ellos pidieron perdón por los pecados y para adorar a Dios. Y lo hicieron. Si hay pecado entre mí, en mi corazón, em, Dios me oye, tengo que confesarlo. Ellos pasaron años sin pedir perdón y que no lo pase con nosotros. Debemos estar. Yo no sé, yo creo que es buen práctico cada día pedir perdón por los pecados. Segunda lección, Dios es soberano sobre todo, Dios es soberano y soberano es que Dios está en control de todo, todo. No hay nada que Él no controla. Dios es soberano. Dios es soberano. Job 42:2. Job 42:2. Yo conozco, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamientos que esconde de ti. Job estaba diciendo que, Señor, yo sé que tú estás en control de todo. Eres soberano. Job 42:2. Dios controla todo. Él es el último autoridad sobre toda la creación. Nada pasa sin su permiso.
Él es todopoderoso, Él sabe todo y Él hace lo que Él quiere hacer. Su soberanía se extiende a toda la creación, a cada ser humano y a cada evento que pasa. Dios puso en el corazón del rey a mandar Esdras a Jerusalén para un avivamiento. Fue Dios que movió los corazones de los israelitas a arrepentirse de sus pecados. Y tenemos que darnos cuenta que cada cosa que nos pasa está con el permiso de Dios. Es que Él obra y que lo permite para su honra y su gloria. Hay veces es para enseñarnos una lección o hay veces que es para protegernos del mal, pero lo que Él hace es perfecto porque Él es soberano y lo que nos deja pasar es algo perfecto, aunque a veces no nos parezca así. Uy, es muy duro, pero Dios siempre tiene razón por lo que hace porque Él es soberano. Otra lección. Dios quiere que leamos y vivamos su palabra. Dios quiere que leamos y vivamos su palabra. Voy a repetirlo una vez más. Dios quiere que leamos y vivamos su palabra. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Uy, ese es un buen versículo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esdras estudiaba constantemente la Biblia, pero también él vivía la palabra de Dios. Él no solamente estudiaba y enseñaba, él vivía lo que estudiaba. Ese fue el secreto de él, de cómo él pudo seguir fiel al Señor. Él leía y aplicaba toda la palabra a su vida cada día. ¿Cómo somos nosotros? Es una cosa leer la Biblia, pero es otra cosa vivirla y obedecerla. Y el mandato es que oímos la palabra de Dios, pero somos hacedores de la palabra de Dios. La idea es, el mandato es que vivamos con cómo Dios quiere que vivamos. Otra lección. Dios nunca falla a quienes dependen de Él. Este es un poquito largo, lo voy a repetir. Dios nunca falla a quienes dependen de Él. Dios nunca falla a quienes dependen de Él. Salmo 103:13. Dios nunca falla a quienes dependen de Él. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece a sus hijos, se compadece Jehová de los que le teman. Esdras 8:31-32 nos dice que ellos salieron su viaje y 2 veces dice que la mano de Dios estaba encima de ellos. Dios los protegió de los enemigos y los guió porque ellos dependían en Dios en todo lo que hizo. Y la lección es que cuando dependemos de Él, Él nunca nos va a fallar. Nunca, nunca nos va a fallar. Y la lección, Dios nunca falla a quienes dependen de Él. Otra lección, y esto es una repetición, deje los ídolos y siga a Dios. Deje los ídolos y siga a Dios. Que deje los ídolos y siga a Dios. Que deje los ídolos y siga a Dios. Ezequiel 14:6 dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. El problema con Israel, saben, Ezequiel 14:6, el problema con Israel era que ellos no querían dejar sus ídolos. Eran dioses falsos en forma de estatuas. Ellos estaban adorados. Ellos estaban viviendo bien encalcados en la vida de Babilonia. Y ellos tenían sus dioses, gente pagana, prácticas mundanas, etc. Éxodo 23 les había enseñado
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nos aplica para la vida nuestra hoy. Un ídolo es algo que amamos más que amamos a Dios. Puede ser dinero, puede ser posesiones, puede ser nuestros hijos o los nietos, la casa, el trabajo, los deportes. ¿Qué es lo más importante en mi vida, en su vida? Este puede ser un ídolo y hay que dejar los ídolos y poner Dios en primer lugar. Hay que dejar los ídolos y seguir a Dios y formar una relación de cerca de Él. ¿Cómo hacemos esto? Eso es repetición, día tras día. Leer la Biblia, estudiar y orar. Otra lección. Y este para mí era muy interesante. ¿Cómo nos afecta la palabra de Dios? Es una forma de una pregunta. ¿Cómo nos afecta la palabra de Dios? ¿Cómo nos afecta la palabra de Dios? En Esdras 10:1, Esdras oraba y hablaba de los pecados de la nación. Él oraba de la misericordia de Dios. Él oraba, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Y al escuchar la palabra, y eso fue la palabra de Dios, esta gran multitud de personas lloraron amargamente. Ellos lloraron. Las palabras de Dios los mostró la gravedad de su pecado en contra de Dios. ¿Y eso qué debe hacer la palabra de Dios para nosotros? ¿Cómo nos afecta la Biblia? Nos debe causar arrepentimiento, nos debe causar más dependencia en Dios. Y hay veces cuando leemos la Biblia y puede llegar a ser un rito de leer las palabras, tengo que leer la Biblia hoy, pero no hacer nada, no nos hace nada cuando leemos la Biblia. Cada día, cuando abrimos la Biblia, debemos pedir que Dios nos hable y que nos guíe y que nos muestre el pecado en la vida nuestra y que podemos sentir dolor y derramar lágrimas por cuando pecamos contra Dios. Y eso me llamó la atención, solo por una oración de un hombre que estaba tan dedicado a Dios. Yo no sé cuántas personas, pero en Jerusalén en aquel tiempo debía haber, no sé, 1 millón de personas que había crecido en los 60 años. Y todos sentimos el dolor. Y ellos derramaron lágrimas por pecar contra Dios. Y ellos pidieron perdón por sus pecados. Muy interesante. Otra lección. Dios contesta la oración. Hemos hablado mucho de esto. Y eso para mí, yo digo a cualquier persona que quiere escuchar que Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Jeremías 33:3, uno de mis versículos favoritos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios contesta la oración. Vemos aquí que Dios contestó la oración de Daniel. Daniel pidió ayuda para Israel en el futuro. Demoró. Ya pasaron 60 años después de salir de Babilonia y Dios contestó esta oración de Daniel. Y él mandó Esdras para guiar a Israel a Dios una vez más. Hay veces cuando Dios contesta una oración mucho más tiempo después. Yo he pasado años orando por miembros de mi familia, por otras personas. Y he visto que mi fe crece, nuestra fe crece cuando nosotros dependemos en Dios. Y hay veces que hay que esperar, pero que sigamos orando y esperando con confianza, porque hay veces que la respuesta de Dios demora mucho tiempo, pero que no deje de orar. Si ustedes tienen unos seres queridos que no son salvos, no deje de orar. Hay que orar y orar. Daniel había orado mucho, y 60 años después, Dios contestó la oración. Otra lección que yo pensaba muy interesante cuando estaba estudiando esta lección. ¿Cuántas veces perdona Dios?
es en forma de una pregunta. ¿Cuántas veces perdona Dios? Es la lección. Voy a contestar. ¿Cuántas veces perdona Dios? Mateo 18, 21 al 22. Jesús dijo, él estaba, le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? Uy, esas personas tan feas, tan malas. Y Jesús les dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces por 7 o 490 veces. La idea de Jesús aquí no es poner límite en perdonar, pero era dar énfasis en un tiempo interminable. Entonces, lo que Jesús está diciendo que no hay límite en las veces que Dios perdona, ni en las veces que nosotros debemos perdonar. ¿Cuántas veces perdonó Dios a los israelitas? Uf, muchísimas, miles. Dios ofrece perdón a cualquier persona que lo pide y no importa la cantidad de veces. Es igual con nosotros. Dios nos ha perdonado. No sé si son miles de veces, sí, debe ser. Porque Dios no hay límite de las veces, del número de las veces que Dios va a perdonar. Y vemos eso con, la, con la nación de Israel. Vez tras vez tras vez, año tras año, Dios los perdonó con su misericordia. Y la próxima lección es uno que hemos tenido. Dios es misericordioso. Salmo 25:10. Dios es misericordioso. Salmo 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Dios es misericordioso. Salmo 25:10. Dios ofrece misericordia a cada uno de sus hijos. Miles de veces en la Biblia, Dios ha mostrado misericordia a la nación de Israel y también ha mostrado misericordia a nosotros. La misericordia de Dios es por su amor y por su misericordia. Él no nos da castigo, no nos castiga, no nos da lo que merecemos por haber pecado. Y yo siempre digo, si no fuera por la misericordia de Dios, puede preguntarse, ¿dónde estaría yo? Muchas veces pienso, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaría yo? Yo no sé. Ha sido muy misericordioso con nosotros. Otra lección, dos más y terminamos. ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su pasión? Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuál es su pasión? Romanos 12:11. Dios quiere hijos llenos de pasión para Él, para su obra, pasión para servirle. Esdras tenía una pasión para Dios. Él tenía una pasión para servir, para ver que la gente vuelva a Dios, orando, viviendo para constantemente para la nación de Israel. Este fue su pasión. Y preguntamos, ¿cuál es mi pasión? ¿Cuál es su pasión? Ojalá que sea Dios. ¿Cómo podemos cultivar una pasión para Dios? Bueno, es una repetición, orando, estudiando la Biblia, compañerismo del creyente, adoración, estando en la iglesia, escuchando la palabra de Dios. ¿Cuál es su pasión? La última, es interesante, Dios quiere que aprendamos del pasado. Dios quiere que aprendamos del pasado. Yo pienso muchas veces, Dios nos deja pasar por cosas, por pruebas, por problemas, para enseñarnos la lección. Y hay veces que no aprendemos bien la lección, pero Dios quiere que aprendamos del pasado. Salmo 78:32. Salmo 78:32. Con todo eso, pecaron aún y no se dieron cuenta de sus maravillas de Dios. Salmo 78:32. Dios quiere que aprendamos del pasado, del pasado. Con todo eso, pecaron aún. Está hablando de la nación de Israel y no dieron cuenta de sus maravillosas de Dios. Israel no aprendieron.
Ellos no aprendieron de sus errores y pecados del pasado. Ellos siguieron con vidas pecaminosas a pesar de las bendiciones de Dios y aún a pesar de sus maravillas y a pesar de sus consecuencias, sus castigos. Tantas veces leímos en la palabra de Dios que ellos estaban andando con el Señor y de repente ellos empezaron a pecar, a adorar dioses falsos. Dios los castigó. Ellos se arrepintieron y Dios los puso su mano de bendición sobre ellos y pasó poco tiempo, ellos empezando a pecar otra vez. Y con la disciplina severa de Dios, ellos pasaron año tras año viviendo en pecado. Y mi pensamiento es que ellos deberían haber aprendido, pero no pasó. Y yo veo en mi vida, hay muchas veces que Dios me ha enseñado una lección y yo no lo aprendí bien. Y Él tenía que volver a enseñarme la misma lección. Y debemos preguntar, ¿cómo es mi vida? ¿Estoy aprendiendo del pasado? ¿De los errores y los pecados del pasado? Ojalá, porque la mano de Dios nos puede castigar. Muy bien. Para mí, este hombre Esdras es un buen ejemplo para nosotros, para nuestras vidas. Él tenía una pasión para Dios. Bueno, un poco de la tarea. La tarea, ¿quién era Esdras? ¿Quién era Esdras? ¿Quién era Esdras? Dos, ¿cuál fue su trabajo para con Israel? O sea que Dios le pidió hacer algo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese trabajo que él iba a hacer para Dios? ¿Cuál fue su trabajo para con Israel? Número uno, ¿quién era Esdras? Y número dos, ¿cuál fue su trabajo para con Israel? ¿Qué le pidió hacer? Dios le pidió hacer algo. ¿Cuál fue? Número tres, ¿cuáles pecados tenían Israel? Había muchos. No tienen que anotar muchos, pero debemos estar pensando, ¿cuáles pecados tenían ellos? Año tras año, siglo tras siglo, año. Ellos, ¿cuáles pecados tenían Israel? Habían muchos. Cuatro, ¿qué debemos hacer según Salmo 38, 18? ¿Qué debemos hacer según Salmo 38, 18? ¿Qué debemos hacer según Salmo 38, 18? Y cinco, ¿qué aprendió de este estudio? ¿Qué aprendió de este estudio? Eso es un buen ejemplo para nosotros, para seguir, para copiar. Voy a repetir la tarea. ¿Quién era Esdras? Dos, ¿cuál fue su trabajo para con Israel? Tres, ¿cuáles pecados tenían ellos? ¿Cuáles pecados tenía Israel? Cuatro, ¿qué debemos hacer según Salmo 38, 18? Y cinco, ¿qué aprendí o qué aprendió de este estudio? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este estudio, más todo, sobre todo los pecados de Israel y los pecados nuestros, Señor. Ayúdanos a pedir perdón por los pecados. Pon en nuestros corazones un deseo de estar limpio de los pecados ante ti. Y Señor, que no nos deje pasar año tras año, mes tras mes, ni día tras día sin pedir perdón por los pecados. Sabemos, Señor, tu amor para con nosotros y te damos tantas gracias por este hombre Esdras, que siguió fiel a pesar de todo. Gracias, Señor, por su pasión de enseñar la ley y la palabra, ah, tu palabra. Y te damos tantas gracias, Señor, que por medio de aún su oración, este pueblo de Israel volvió a ti. Señor, pedimos por el pueblo de Colombia, Señor, que vuelva a ti.
que ellos confiesen sus pecados, que cada persona, Señor, que cada creyente, que tengamos una pasión para ti, una pasión para esparcir tu palabra. Señor, ayúdanos a dejar los ídolos que están en la vida, que la nación de Israel tenía tantos, tantos ídolos. Señor, ayúdanos a dejar los ídolos y a pedir perdón y a seguir adelante viviendo vidas agradables en tus ojos. Señor, que, que estemos fieles en leer tu palabra. Y Padre, que nos dejamos, que la palabra nos hable. Cuando leemos, Señor, pedimos que tú nos abres nuestros ojos, ilumina nuestra mente y corazón a lo que dice tu palabra. Te damos gracias que contestas las oraciones. Te damos gracias que estás con cada uno de nosotros. Y Señor, ayúdanos a aprender del pasado, de aprender de los pecados del pasado. Y pedimos hoy día, Señor, por la nación de Israel, por lo que está pasando en Israel. ¿Será otro castigo de tu mano? Pedimos, Señor, que tú estés guiando y protegiendo. Y, Señor, que por medio de Didier y Heidi que están, que van a estar trabajando en Israel, Señor, que tú estés con ellos, que ellos pueden estar esparciendo la palabra de Dios para que muchos, muchos israelitas lleguen a tus pies. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias que tenemos libertad de religión en nuestro país. Te damos tantas gracias, Señor, que podemos reunirnos en una iglesia que enseña tu palabra. Pedimos, Señor, tu perdón por aún los pecados escondidos, aún los pecados que no sabemos, aunque pecados que no nos demos cuenta. Te damos tantas gracias por tu Hijo, Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, Señor, y pedimos esto en el nombre de Él. Amén. Muchas, muchas gracias, señoras. Muchas gracias por su atención y muchas gracias.